acabamos de leer, ¿no? Sacrificar animales. Por lo tanto, cuando hay personas que nos llaman y nos dicen, bueno, saben, ustedes deben estar guardando las fiestas porque nosotros lo estamos haciendo. Bueno, ¿y por qué? Les pregunto, ¿y cómo que ustedes están sacrificando animales? Oh, bueno, no sacrificamos animales. Bueno, entonces no me digan que ustedes están guardando la Pascua porque uno tiene que sacrificar animales para poder entonces seguir la Pascua. Si no lo hacen exactamente, no lo están haciendo correctamente. Y si usted está sacrificando animales, entonces usted acaba de cometer la blasfemia más grande del mundo, porque le está diciendo al universo que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no era suficiente y por eso tenemos que aún sacrificar animales, ¿no? Y es una de las cosas que es de este concepto que no cuadra con lo que la Biblia identifica, ¿no? Otro asunto que vemos en estos versículos es que la Pascua debía tomarse o llevarse a cabo en el lugar donde Dios había escogido poner su nombre. Ahora, ¿dónde ha venido la palabra de Dios para decirnos que debemos guardar la Pascua? ¿Dónde es que lo dice? Yo no lo he escuchado, ¿no? Entonces, para poder hacer algo correctamente, y si hay un lugar que Dios había señalado para hacerlo, habría que saber dónde está el lugar, ¿no es cierto? Por lo tanto, no se puede. La Pascua fue algo maravilloso, por supuesto, hay muchas lecciones que debemos aprender de la misma, pero no estamos obligados a guardarla actualmente. Patriarcas y Profetas dice claramente, cuando el Salvador entregó su vida en el Calvario, el significado de la fiesta de la Pascua y las ordenanzas de lo que es la Santa Cena fue instituido en ese momento, de lo cual la Pascua había sido un tipo. Por favor, que nadie te guíe por otro lado. Hablando acerca del lunes, dice la muerte de los primogénitos, la Pascua y la adoración. La tragedia humana de este evento es difícil capturar. El primogénito de cada criatura viva en Egipto, con excepción del pueblo de Israel, murieron. Aún el primogénito del faraón. Muchas películas y libros han sido escritos sobre esto. En cierta ocasión, un ministerio estaba desarrollando un DVD y uno de los hijos de nuestros miembros aquí tomó la parte del hijo primogénito de Faraón. Y realmente trajo mucho significado. Yo lo vi ese día, estaba bien preparado, ¿no? Le pusieron maquillaje, aparentaba estar muerto, bien pálido, ¿no? Y fue un buen actor porque él estuvo allí sin movimiento, parecía estar muerto. Y cuando uno lo ve realmente es más impactante y lo hace más personal. Esto era una tremenda tragedia, ¿sabe? Horrible. Niños muriéndose. Y sí, Faraón era muy duro de corazón, pero aún tenía corazón, ¿no? Él amaba a la familia. Esperamos que haya tenido amor filial, ¿no? Para su familia. Yo estoy seguro que sí. No tenía que ocurrir si tan solo hubiese ablandado su corazón a Dios y hubiese obedecido a Dios a través de Moisés. Estoy seguro que muchas personas en Egipto también harían lo mismo. Ahora, en contraste a esa familia hebrea, sus hijos primogénitos estaban vivos, ¿no? Uno va camino fuera de Egipto a la libertad. ¿Cómo es que uno entonces responde? Bueno, hacemos lo que hicieron ellos, adoran a Dios. Y es lo que nosotros hacemos cada sábado aquí. Venimos a adorar a Dios porque hemos sido librados por la sangre del Cordero, ¿no es cierto? Ahora, al ser humano le encantan las historias de sobrevivencia. Tenemos terremotos alrededor del mundo y 7 días más tarde sacan a un sobreviviente de entre los escombros, ¿no? Y olvides, el mundo entero se regocija por ello. Y son tremendas historias de sobrevivencia y todos decimos amén por eso. Pero en realidad esa persona fue rescatada posiblemente de la muerte, pero tendrá una vez más que morir, ¿no es cierto? Es algo temporero. Digamos que saquen a una persona de 90 años de los escombros y todo el mundo está regocijando, está vivo, pero un año más tarde ya no está con vida porque sufrió un ataque al corazón. Nunca se sabe. Es algo temporero. Por lo tanto, cuando las personas son salvas de la penalidad del pecado, eso es aún más glorioso y más sustancioso, ¿no? La sangre sobre los postes significaba la muerte del primogénito, del unigénito de Dios. Y cuando el ángel destructor pasaba y veía la sangre, sabía que todos estos ya habían sido
pagos por la sangre del Cordero que habría de venir. Hombres y mujeres, niños y niñas han hecho cosas milagrosas para poder salvar la vida de otras personas. Pero como dije, es solo temporero. Y la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es lo que necesitamos enfocar nuestra atención, es lo más importante. Mientras más nos alejamos de la realidad de que somos salvos por la sangre del Cordero, más problemático se convierte. Recuerdo un relato que escuché muchos años atrás, hace mucho tiempo atrás, no sé si era cierta, pero una historia acerca de un caballero que fue a trabajar para obras públicas, ¿no? Y antes de que tenían estas maquinarias de alta tecnología, hacían muchas cosas a mano. Le dieron un cubo de pintura y un rolo para que pintara entonces las franjas en la autopista. Al terminar el primer día, el supervisor lo miró y dijo: oye, tremendo trabajo que hizo este muchacho. Realmente hizo bastante. Al día siguiente salió después de completar el día y se dio cuenta, bueno, no había hecho tanto, pero era bastante bueno. Pero el tercer día no había mucho que había hecho. Por lo tanto, llamó al caballero y le preguntó: oye, el primer día, jovencito, hiciste muy bien, el segundo día era menos, pero ayer, ¿a poco hiciste algo? ¿Qué problema tenías? Dijo: bueno, es que mientras más hacía, más lejos tenía que caminar a regresar a la pintura para mojar mi rolo dentro del cubo. Se apartaba más y más. Yo dije: oye, este muchacho necesita algo para alumbrarse, ¿no? Iluminarse. Pero nosotros necesitamos iluminarnos si nos desviamos del concepto de que somos salvos por gracia a través de la fe en la sangre del Cordero. Y el diablo trabaja mucho para que nosotros nos desviemos de ese concepto. Aún nosotros aquí en la Iglesia Central nos enfocamos en el concepto de que es importante ser hacedores de la palabra, ¿no es cierto? Porque la fe sin obras es muerta, ¿no? Y bueno, es importante enfocarse en eso, pero a veces se puede enfocar tanto en eso de tal punto que comenzamos a confiar en las obras, pero las obras nunca nos salvarán. Somos salvos a través de la gracia por causa de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es lo más importante. Si alguien es rescatado de un edificio que se ha derrumbado después de 7 días de un terremoto, no recibe un rescate eterno, ¿no? Porque puede morir en otro terremoto, en otro desastre. De igual manera, nosotros cuando llegamos a Jesús no estamos una vez salvos, siempre salvos. Pedro tiene algo que decir acerca de esto. ¿Alguien tiene segunda de Pedro 2? A ver, ¿quién lo tiene? Segunda de Pedro capítulo 2, los versículos 20 al 22. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Lo pone bien claro, ¿no es cierto? Continuando la parte del martes titulado Ningún otro Dios. Leemos este relato y nos preguntamos: oye, ¿cómo es que el pueblo de Israel pudo haber tornado hacia otros dioses? Como señaló la lección, el monte Sinaí estaba cubierto por la nube, truenos, terremoto, era algo realmente grandioso, ¿no? Dios estaba manifestando su poder allí, manifestando el poder para que ellos supieran que Él era el Dios Todopoderoso. Y aún se nos olvida que Dios no tan solo escribió los 10 mandamientos con su dedo sobre piedra, sino que les habló también. Les habló de manera audible para que ellos pudiesen escuchar esos mandamientos. Los primeros 4 tienen que ver con adorar a Dios. Y en ninguna parte de esos primeros 4 mandamientos permitía otro Dios, solo hay un Dios verdadero. Y nos preguntamos cómo es que ellos se habrán desviado de eso para adorar a un becerro de oro que no tiene vida. Pero de manera sutil son los
métodos del adversario. Lo primero que él hace es que él comienza a trabajar sobre los egipcios, la multitud mixta que salió con el pueblo de Israel, comenzó a trabajar a través de ellos. Bueno, no conocemos acerca de este muchacho, este señor que se llama Moisés, ya no está con nosotros. De momento eso comienza a sentirse y a aceptarse entre ellos y construyen un becerro de oro. A veces nos preguntamos por qué es que Dios no se revela aún más. Muchos de ustedes están atravesando pruebas difíciles. Recibimos pedidos de oración de todas partes del mundo de personas que están atravesando pruebas difíciles y sabemos que ellos oran mucho, piden oración de aquí también. Yo sé que yo oro mucho por las personas que no están preparados para encontrarse con su Señor Jesús. Y me pregunto, Señor, ¿por qué no te revelas más? Me gustaría ver los milagros en la vida de estas personas. Pero no puedo rendirme. Yo sé que Él está allí y sé que me está escuchando y debo mantenerme en fe de que Dios está obrando en la vida de las personas por las cuales estoy orando. No podemos rendirnos, porque Dios sí brinda milagros, pero es en su momento y de su manera. Ahora, ¿cómo es que nosotros nos desviamos a otros dioses? Conocemos al Dios verdadero. He conocido de un pastor hace mucho tiempo atrás en un lugar lejano de aquí. Tenía un nieto que él amaba muchísimo y una enfermedad que tenía, lamentablemente él no se estaba mejorando. Oramos y lo ungimos y oramos y oramos y oramos y no mejoró. Y este ministro se fue a otro estado con el muchacho y fue a uno de estos sanadores de fe para que él pusiese sus manos sobre él para sanarlo. Y me pregunté, ¿eso es igual que el rey Saúl ir a la viuda de Endor, a la bruja de Endor, porque este hombre no estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es que lo sé? Porque Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo le es entregado a aquellos que obedecen. Y yo sé que este hombre no es un hombre que obedece la palabra de Dios. Su estilo de vida da testimonio de que él no cree en todos los mandamientos. ¿Por qué entonces llevar a una persona que tú amas a una persona que no sigue a Dios? No es correcto, a pesar de que uno esté desesperado, ¿no? Y yo estuve en el comité ejecutivo y me preguntaron qué debo hacer. Bueno, yo le dije, debemos ir a este caballero y exhortarlo, el decirle que esto estaba muy mal hecho, y si él no está de acuerdo a eso, entonces no debe ser un ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me sorprendió el que no recibieron eso claro o correctamente. Yo no quería hacerle mal, pero él estaba desviado. Él no está escuchando la palabra de Dios, está haciendo algo en contra de lo que debemos estar haciendo. Debemos exhortarlo y si no, él no debe estar predicando el mensaje adventista. Bueno, fácil son las maneras en que nos lleva a otros dioses. Aún el amor por nuestro prójimo, puedo estar equivocado. ¿No fue eso lo que le pasó a Adán? Él pudo haber resistido la tentación de comer del fruto, pero él amaba a Eva. Por lo tanto, cedió. Eso es otro Dios. No estaba adorando al Dios verdadero de la manera en que se le indicó que debía. Por lo tanto, cedió a otro Dios. Regresa al mismo principio. Continuamos a la lección del miércoles. ¿Alguien tiene Éxodo 32 del 1 al 4? Aquí, muy bien, Éxodo capítulo 32, queremos leer los primeros 4 versículos. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Muchas gracias. A menudo nos maravillamos cómo rápidamente cambia la gente. No toma mucho cuando uno se aparta de Dios para que eso ocurra.